¿Cómo les va? Acá esta vez estamos iniciando la lectura de Hegel, de los extractos de Hegel que tenemos para filosofía política. Es un autor, creo yo, que uno empieza a leer con miedo. Ustedes ya lo conocen de otras materias, seguramente, incluso los compañeros de historia, hasta donde sea, algo en historiografía ven, o sea que, bueno, al menos lo conocen lo suficiente como para aterrorizarse con el nombre. En cualquier caso, si hay una buena noticia, es que los últimos textos de Hegel, el texto que vamos a leer, que es la filosofía del derecho, es el último, o sea, de los que él publicó. Está la filosofía de la historia, las lecciones de filosofía de la historia. Sí, hay una base que la escribió él, pero se tuvo que reconstruir a partir de los seminarios que dio sin que él la revisara. Este es un texto que vamos a ver que, bueno, es de los últimos. Como hay una referencia clara, una referencia histórica clara, es relativamente más sencillo de entender. Aparte, muchos de ustedes ya más o menos manejan el andamiaje conceptual del autor, o sea que uno esperaría que, digamos, no sea el mismo grado de dificultad que se tiene cuando son las primeras veces que uno lee al autor. Bien, como siempre, vamos a revisar contexto de producción, pero es que el contexto de producción, por supuesto, es relativo a nuestra materia, que es filosofía política. El gran evento histórico que uno tiene que tener siempre presente en el horizonte de cualquier lectura hegeliana, particularmente la filosofía del derecho, es la Revolución Francesa, que está asociada también a la Revolución Industrial. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en un contexto en que las formas de vida tradicionales se pierden, donde por distintas situaciones o sea, son situaciones asociadas obviamente a la industrialización, crece la cantidad de población que vive en las ciudades, consecuentemente crece lo que se llama atomización social, porque en general en las ciudades crecen porque viene gente de distintos lugares, o sea, son personas que no están integradas en una cultura común, al menos no en principio. Y bueno, Hegel es testigo de todos los problemas que estos cambios en el sistema de producción traen en las sociedades y que a la vez están asociados a la caída de lo que se llama el antiguo régimen, o sea, el surgimiento de un orden político propio del sector burgués. Eso, diríamos, es lo fundamental. Ustedes van a ver en los textos que se dan más detalles sobre esto. Yo no quiero entretenerlos demasiado con estas cuestiones. Pero no dejen de prestarle atención. Contexto teórico. De vuelta, es imposible hacer un rastreo de todas las referencias que hay en Hegel, particularmente en la obra que vamos a leer, a distintos autores de la tradición, o sea de tradición de pensamiento político como pensamiento económico, porque cantidades. En cualquier caso, hay que tener presente qué es lo que nos interesa a nosotros particularmente en la materia, y eso tiene que ver con la crítica que Hegel hace al contractualismo liberal. ¿Por qué? Y porque acabamos de ver Hobbes y Locke, entonces, bueno, nos va a hacer mucho sentido muchas de las cosas que va a afirmar Hegel y que va a desarrollar. Básicamente, Hegel va a cuestionar que un contrato entre individuos pueda ser el fundamento del Estado.
o sea, las voluntades particulares como fundamento del Estado. Y después, bueno, por supuesto está la finalidad que los autores contractualistas le dan al Estado. Esos son los dos núcleos básicos de crítica. Y otra corriente importante a la que Hegel critica es el romanticismo, pero el romanticismo entendido, o sea, Hegel lo que sostiene es que su propuesta es superadora del romanticismo porque el romanticismo tiene un ideal orgánico, sí, pero homogéneo del ámbito político, mientras que su propuesta es orgánica, pero entiende que el conflicto es inherente a lo político. O sea, se trata de administrar ese conflicto. Entonces, siempre según Hegel, hay toda una fuerte crítica a muchos autores que ustedes quizás han visto en otras materias. Método de la obra. Bueno, esto ustedes, que más que menos, lo han visto en otras materias. Tiene que ver básicamente con que Hegel intenta llevar adelante un estudio que no escinda forma y contenido. Esto, por supuesto, tiene sus complejidades, pero, digamos, no hay demasiada novedad en esto. Una vez que ustedes leyeron algo de fenomenología o algo de la ciencia de la lógica, básicamente es la misma forma de argumentación, pero que se va dando en distintos ámbitos. En este caso, el derecho o el Estado. Ustedes saben, no sé si saben porque ahora que lo pienso, lo dije en la otra materia, no está, pero hablamos de derecho en autores como Hegel, como Kant, significa que hablamos de Estado. Esto está muy claramente explicado en el texto de Drie. Es algo también como para leer, recordando lo que vieron en otras materias, y está básicamente para que se comprenda toda la fundamentación y el desarrollo de los temas que se dan en la filosofía del derecho. Objeto de estudio. Idea, concepto y realización del derecho. Derecho entendido como Estado. Y fíjense acá, tres nociones que son fundamentales en Hegel: idea, concepto, realización. En cualquier caso, lo que hay que recuperar es que la noción de idea contiene en sí como potencia todo el despliegue del Estado. La idea del Estado contiene todo el despliegue del Estado. Ahora, es necesario que el Estado se actualice en cada uno de los momentos para llegar básicamente a actualizar en su totalidad su propia idea. Acá, de vuelta, esto está explicado con mucha claridad, creo yo, en Drie. Vamos a leer el primer fragmento para que ustedes más o menos empiecen a ver cómo se organiza la obra. Fíjense que tenemos ahí parágrafo 1, dice en la parte violeta de arriba, a ver si la puedo señalar, ahí, parágrafo 1. ¿Qué significa esto? Bueno, esto está ahí porque toda esta obra tiene por base algunos dos seminarios que dio Hegel, y él preparaba las clases básicamente con toda una serie de temas que iba a tener que desarrollar oralmente en la exposición. Entonces, esta primera parte corresponde a estas dos primeras líneas. Con esto iba Hegel a la clase. Después de esta primera parte,
a lo largo de la obra, ustedes van a ver que hay subtítulos que dice observación y agregado. Las observaciones se elaboran de esta manera. Los alumnos tomaban apuntes, Hegel con base en esos apuntes hacía las correcciones y ese texto se añadía a las observaciones. Pero son apuntes, en principio es esto, Hegel lo dice en clase, los alumnos toman el apunte, Hegel recupera esos apuntes y los introduce como observaciones en el texto. Y después de eso, a veces Hegel hace un agregado al finalizar, pero en principio, tanto observación como agregado lo que hace es aclarar explicar esas primeras afirmaciones. Digo en principio porque obviamente nos va a pasar muchas veces que para nosotros no va a ser tan evidente la relación entre una y otra cosa. Va a haber algún que otro parágrafo en el que eso va a suceder. Bueno, vamos a hacer las aclaraciones que correspondan. Entonces, ¿con qué se empezaba? La ciencia filosófica del derecho tiene por objeto la idea, el concepto y su realización. Las tres cosas que habíamos dicho hace un ratito. Vamos a ver qué es lo que aclara Hegel. La filosofía trata de ideas y por eso no tiene que hacer con aquello que se suele llamar meros conceptos. Antes bien, ella muestra su unilateralidad y falsedad, así como también que el concepto es lo único que tiene realidad y precisamente porque él mismo se la da. Acá la noción de realidad, de vuelta, los insto a leer Dri para ver que hay dos expresiones que están usándose en Hegel. En definitiva, la realidad, en el sentido de Wirklichkeit, se distingue de lo que uno llamaría, lo que dice ahí existencia empírica, correspondería más a lo que es Realität. Entonces ahí se trata básicamente de recuperar un concepto que ustedes seguramente han trabajado ya en otras materias. En cualquier caso, esta observación lo que pretende hacer es aclarar lo anterior. Si se hubiera dado el caso que ustedes lo anterior lo habían entendido, bueno, pasamos a lo que sigue, ¿sí? Fíjense, acá cuando hablamos del ámbito de la filosofía del derecho, es muy importante ver la distinción que hace Hegel entre lo que es naturaleza y uno diría el ámbito del ser humano, al que eventualmente se le puede llamar historia, o incluso espíritu en un punto. Lo que sucede es que la noción de espíritu, en tanto también uno la podría traducir como cultura, en estos textos casi en todas las ocurrencias pues, podría ser aceptable esa traducción. Tiene que ver con ese desarrollo, ese ser humano, pero siempre vinculado al medio, por lo que hay siempre una relación dialéctica con la naturaleza que hace que esas culturas, ese espíritu concreto que se actualiza en los pueblos, tenga características particulares. Entonces, sobre todo para los compañeros de historia, tengan en cuenta esto. Cuando ustedes ven en filosofía del derecho la noción de espíritu, creo yo que es más sencillo de entender si lo tachan y ponen cultura. Ahora vamos a ver por qué. Esto, por supuesto, tiene que ver básicamente con los textos que estamos viendo, ¿sí? Ustedes saben, la noción de espíritu, Geist, se realiza en el tiempo, eso ustedes lo vieron en la fenomenología, y esa realización que se da en el tiempo lo que hace es llevar a distintos momentos en los que de forma progresiva, digamos progresiva si uno da 2 pasos atrás, se puede ver la progresión, aunque tiene por supuesto la propiedad dialéctica tiene momentos en los que eso no es tan evidente, pero en cualquier caso en forma progresiva uno diría se gana en libertad.
Lo importante de esta noción de libertad, cuando uno dice, bueno, es el desarrollo del espíritu, es que esa noción de voluntad es no solamente individual, sino también colectiva. O sea, esa libertad se entiende sobre todo en este texto en el ámbito público, en el ámbito político del Estado. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque, bueno, Hegel va a argumentar contra una forma liberal de entender la libertad, en el sentido de que restringe el ámbito de la libertad a el ámbito de la elección individual. Esa también es un recorrido fundamental en toda la obra, porque básicamente es lo que permite sostener su propia propuesta de Estado. El campo del derecho es, en general, dice el parágrafo 4, lo espiritual, y su lugar próximo y punto de partida la voluntad, la cual es libre. Entonces hay que asociar espíritu, voluntad, libertad. De modo que la libertad constituye su sustancia y su determinación, y el sistema del derecho es el reino de la libertad realizada. Una cuestión fundamental, sobre todo para los compañeros de historia, es que este espíritu solamente es accesible para nosotros, para decirlo de una forma sencilla, en la medida en que se realiza, o sea, que se actualiza, que existe históricamente, si quieren decirlo de alguna forma media bestial para Hegel, pero para que se entienda. Entonces, el desarrollo de ese espíritu se puede conocer a partir del estudio de las culturas existentes a lo largo de la historia. No cualquier cultura, las culturas predominantes en cada momento. Después vamos a hacer alguna aclaración sobre esto. Entonces, el sistema de derecho es el reino de la libertad realizada, el mundo del espíritu producido desde el mismo como una segunda naturaleza. Acá, si estuviéramos en clase, nos detendríamos bastante, porque es súper interesante esa expresión, pero vamos a seguir con los detalles sobre el texto. Bueno, filosofía del derecho, 8 redacciones, 3 de ellas publicadas. Ya les conté cómo es que se obtiene finalmente este texto. Consta de un prólogo, introducción, en el que se presenta el plan, y lo que vamos a ver ahora, bueno, esto, a ver, ustedes ya saben que este hacer llegar a la autoconciencia del espíritu se da a través de configuraciones o de, bueno, formas, si quieren, gestalten es la palabra que aparece en el alemán. Esto básicamente yo diría, lo que recuerdan de las otras materias les va a servir, a Dri lo toman como un pequeño repaso, y si son de historia, préstenle un poco más de atención a Dri, pero sepan esto, el objetivo no es esta primera parte, el objetivo es entender lo que viene después, ¿sí? Así que no se complican mucho si hay algo que no están entendiendo. Después, en la medida que ustedes entiendan cómo es que se dan los planteos de Hegel, cómo lleva adelante el argumento, y bueno, básicamente cuáles son las herramientas con las que analiza el mundo en el que vive, con eso va a ser suficiente. Plan general, ¿en qué consiste? Bueno, estas son las partes que tiene la obra, la filosofía del derecho. Como ustedes saben, Hegel analiza todo en 3 momentos, y siempre son 3 momentos. Los momentos principales de la filosofía del derecho son derecho abstracto, moralidad y eticidad. Derecho abstracto y moralidad a su vez se subdividen en 3 momentos. Puse ahí los del primero, propiedad, contrato e injusticia, pero nos interesa rescatar de esto algunas ideas básicas. En general, yo tiendo a explicar esto con el ejemplo de Creonte y Antígona, que ustedes quizás recuerden del capítulo sobre el espíritu, de fenomenología del espíritu.
Ahora vamos a ver, son muy pocos parágrafos que vamos a leer de esa parte porque básicamente no es el objeto de nuestro interés. Eticidad ya es sí el último momento, que se divide en 3 momentos. Esos 3 momentos son familia, sociedad civil y Estado. Nosotros nos van a interesar sobre todo sociedad civil y Estado, que a su vez se divide en 3 momentos cada uno. Sistema de necesidades, administración de justicia, poder de policía y corporación, sociedad civil es esto, y el Estado en derecho político interno, externo e historia universal. Tengan presente esto porque es muy fácil que uno vaya avanzando y en un momento ya no sabes de qué estás hablando. Bueno, cuando les pasa eso, que están leyendo y dicen, ¿cómo llegamos a hablar de esto? Vuelvan a ubicarse dentro de este esquema, ¿sí? Ese es el primer gran consejo de lectura que les puedo dar de esta obra. Vamos con algunas palabras para explicar qué es el derecho abstracto y la moralidad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para Hegel, digamos, lo que hay siempre es eticidad, por decirlo así. Históricamente, los pueblos siempre se pueden conocer a partir de las relaciones, de distintos tipos de relaciones que se establecen en su interior. Derecho abstracto y moralidad, son tratamientos que se dan de forma más abstracta. ¿De qué se trata? Por derecho abstracto, Hegel entiende todo el ordenamiento jurídico en tanto se impone a los individuos de forma externa. Piensen ustedes en Creonte, que impone, a estos se les da sepultura y a estos otros no. Es una orden que no se aloja en la forma en que su propio pueblo entiende los deberes que se tienen para con los muertos. Entonces, para sus súbditos es una orden que se da desde la exterioridad. No hay una comprensión de que eso es lo que se debe hacer, salvo por el mero hecho de que quien tiene el poder lo ordena. La noción de moralidad refiere claramente a Kant. La expresión que usa Hegel es Moralität. ¿Y de qué se trata el ámbito de la moralidad? Bueno, se trata básicamente de ese ámbito de relación que se da en mi propio interior frente al principio moral. Entonces, fíjense, tenemos el ámbito de la exterioridad, el ámbito de la interioridad. Es, por ejemplo, Antígona, que en su interioridad cree que lo que tiene que hacer es cumplir tal norma. Fíjense que si ustedes hacen memoria en fenomenología, Hegel llega a afirmar algo que en general no es la interpretación de esa tragedia. Esa tragedia en general es, Antígona que prioriza el derecho de la familia por sobre el derecho de la ciudad. Y Hegel dice, no, Creonte está mal, Antígona está mal, ambos pecan. Ambos, y particularmente Antígona, absolutiza el principio que es un principio individual. Consecuentemente, ambos deben ser superados. Y eso se da, en la eticidad. Lo que yo recupero acá son algunas expresiones de Rubén Dri. Él distingue entre el orden de los conceptos y el orden de las cosas. Dice, para finalmente poder explicar de qué se trata la eticidad, uno tiene que tener expresiones y entender a qué se refiere con esas expresiones. Bueno, ahora, si nosotros vamos a estudiar las cosas, considerar qué es lo que hay, derecho y moralidad nunca se dan de forma totalmente escindida.
de las relaciones que tienen los individuos entre sí, que eso es el ámbito de la eticidad. Dicho más hegelianamente, tanto derecho abstracto como moralidad tienen el fundamento en la eticidad. Bien. Vamos a empezar con algunas poquitos fragmentos de la parte de derecho abstracto. Acá tengan en cuenta que cuando se habla de derecho abstracto se está hablando de la persona jurídica que está asociada a la noción de propiedad. Vamos a ver de qué se trata esto. Parágrafo 36 dice: la personalidad tiene en general la capacidad jurídica y constituye el concepto y el fundamento abstracto del derecho abstracto y por consiguiente formal. Entonces, hablamos de derecho abstracto, hablamos de algo formal. Recuerden que el objetivo básico en Hegel es reunir contenido y forma, o sea que esto claramente, ya por decir esto, es un momento que debe ser superado. Acá esta noción de persona o de personalidad es claramente del latín, está vinculado al ámbito jurídico, que es un ámbito que por supuesto Hegel rescata mucho en muchas obras de historia del periodo romano. Por consiguiente dice, el mandamiento jurídico es ser una persona, pero persona es personalidad jurídica, ¿se entiende? Y respeta a los otros como personas. Entonces fíjense, acá, en algún lugar, dice Hegel, en este contexto se trata de entender la libertad siempre vinculada con la limitación que ofrecen los otros, como si los otros limitasen mi libertad. La famosa frase, sí, mi libertad termina donde empieza la de los demás. Bueno, es una concepción abstracta de persona. Eso es lo que está diciendo. 41. La persona tiene que darse una esfera externa para su libertad, para ser como idea. Bueno, acá, si ustedes ven, en esta primera parte, uno lo puede leer y hoy es muy difícil que relacionemos esto con el tema de la propiedad. Está muy claro en el agregado, pero cuando uno lee esto, por una cuestión de experiencia histórica, para nosotros, la esfera externa para la libertad, ¿de qué está hablando? Estamos en un momento en el que tener derechos ciudadanos dependía de tener una propiedad. Entonces, esta esfera externa para la libertad, inmediatamente, en el contexto de Hegel se entiende que refiere a alguna forma de propiedad. Más allá de que ya había cambiado, porque estábamos en una sociedad burguesa, pero, digamos, en el momento en el dije Kant, que Hegel, porque en Kant también está este tema, este gran supuesto, ¿no? En el momento en que Hegel escribe, esto claramente refiere al tema de la propiedad. Entonces, la persona tiene que darse una esfera externa para su propiedad para ser como idea. Esto es, sin propiedad no hay persona. Eso está diciendo, no hay persona jurídica. Ya que la persona, en esta primera determinación, aún totalmente abstracta, es la voluntad infinita, que es en sí. Y para sí, esto, distinguido de ella, es lo que puede constituir la esfera de su libertad, e igualmente está determinado como lo inmediatamente diferente y separable de ella. Entonces fíjense por qué es importante esta cuestión de unir persona jurídica y propiedad, porque ahí es donde está la posibilidad efectiva de ser libre. Vamos con el agregado. Lo racional de la propiedad, bueno, ahí, si uno no lo había entendido antes, está claro ya de qué estamos hablando. Lo racional de la propiedad, dice, no yace en la satisfacción de la necesidad vital, sino en que en ella se supera la mera subjetividad de la personalidad. Claro, es una superación en este caso que no se da relacionada con otros. No se trata de una relación intersubjetiva, la relación que tenemos con la propiedad, sino de la relación que tenemos con objetos.
Por eso está tratada abstractamente. Solo en la propiedad es la persona como razón, aunque la primera realidad de mi libertad está en una cosa externa. Fíjense, la primera realidad de mi libertad está en una cosa externa. Y es, de este modo, una realidad defectuosa. La personalidad abstracta no puede tener, justamente, ninguna otra existencia empírica más que en la determinación de la inmediatez. Bueno, acá claramente va a ser el derecho abstracto un momento que tiene que superarse, básicamente por este carácter, digamos, que no responde a la forma en que de hecho se dan la vivencia, si se quiere, del derecho, que siempre en relaciones intersubjetivas. Distinción propiedad-posesión. El que yo tenga algo en mi poder externo constituye la posesión. Piensen ustedes esto vinculado con Locke. Que yo tenga algo significa que hay posesión. Digamos, el hecho mismo, el hecho empírico de que yo tenga algo, eso es posesión, no es propiedad. Así como el aspecto particular del que yo convierta algo en lo mío a partir de necesidades vitales naturales, instinto y arbitrio. Es el interés particular de la posesión. Pero el aspecto de que yo, como voluntad libre, me objetivo en la posesión, y sólo así soy voluntad real, constituye lo verdadero y jurídico de la determinación de la propiedad. O sea, el hecho de poseer algo no tiene que ver con el derecho abstracto. Lo que da el derecho, básicamente, es la legitimidad de una relación entre la persona y la cosa que es objeto de su propiedad. ¿Se entiende? Bueno, yo pregunto como si hubiera alguien para contestarme. Cualquier cosa, vamos con las consultas en el foro, ¿sí? Moralidad. Moralité. Segundo momento relacionado con sujeto moral. Bueno. Acá vamos a leer muy poquitito porque la verdad lo que hay que tener en cuenta es que está pensando sobre todo en la moralidad entendida en términos kantianos, que para él claramente es insuficiente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que pierde el desarrollo kantiano es el fundamento, si se quiere, de esa experiencia individual en el contexto intersubjetivo en el que se vive. O sea, a ver, vamos con un ejemplo, porque esto dicho así suena algo súper enredado y la verdad es algo muy fácil de entender en un punto. ¿Alguno de nosotros o de nosotras sintió la obligación moral de ponerse el velo que usan algunos musulmanes? ¿Algunos de nosotros sintió la obligación moral de agarrar una espada y salir a pelear contra, no sé, contra los ingleses? O batirse a duelo porque alguien lo insultó en la calle. Claramente, este hecho, creo yo, de que nadie sintió la obligación moral, ninguna de estas obligaciones, tiene que ver con que vivimos en un mundo en que eso no es una obligación moral de ninguna forma. Entonces, eso que nosotros, cuando decimos, esto es lo bueno, esto es lo que tengo que hacer, este es mi deber moral, eso que nosotros entendemos como algo vinculado con nuestra intimidad y escindido de todo, de hecho no está escindido de todo, porque si no, no habría motivo para que no sintiéramos la obligación moral de hacer ese tipo de cosas, y claramente no la sentimos porque no vivimos en esas culturas. ¿Eso qué quiere decir? Que la moralidad encuentra su fundamento en la eticidad, o sea, solo en relaciones intersubjetivas puede encontrar su fundamento esa relación conmigo mismo y con los principios morales. A ver qué dice esto. 105. El punto de vista moral es el punto de vista de la voluntad, en cuanto ella no es
meramente en sí, sino infinita para sí. Bueno, guarda acá con la noción de infinitud, porque todos sabemos hay una mala infinitud en Hegel. Esta reflexión de la voluntad en sí y su identidad, que es para sí frente al ser en sí, y la inmediatez y las determinaciones que se desarrollan dentro, determinan a la persona como sujeto. Entonces, otro momento también abstracto, el de la moralidad. O sea, debe ser superado y, digamos, a nosotros nos va a hacer sentido solo después de ver el desarrollo del último momento, que es el de la eticidad. Bien, con esto yo termino este primer video, esta primera aproximación a Hegel. Yo les recomiendo leer el material que se indica ahí a continuación en el Moodle. O sea, esto es todos los fragmentos que están en la obra hasta moralidad inclusive, hacer los puntos de las guías correspondientes y leer a Dri hasta el momento en que empieza a hablar de eticidad. ¿Por qué les recomiendo cortar acá? Porque, digamos, Hegel es un autor que necesita cierto tiempo de maduración. Cuando uno se acostumbra al vocabulario, no les digo que resulta amigable, pero se empieza a entender mucho más de lo que uno pensaba al principio. Claro que cuando uno lo entiende, normalmente es que no lo está entendiendo bien, pero más allá de eso, es una buena idea cortar acá, hacer los primeros puntos y después, ya con algunas ideas un poquito más asentadas por haber redactado esos puntos de la guía, seguir con lo que sí nos interesa, que es la parte de eticidad. Bueno, saludos.